de Ministros de la Nación. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, Chiche? Buen día. Acá estamos discutiendo sobre la masculinización de la riqueza, así que más vale no te metan este tiro porque es una cosa que no te lo recomiendo. Santiago, a ver, vamos por puntos, tenemos varios, pero no te quiero gastar en el temario. El principal es lo siguiente: el presidente se arrepintió de haber dicho que los padres que mandan a sus chicos al colegio juegan con fuego y que se van a quemar. No, fundamentalmente lo que el presidente planteó es que hay normas, hay riesgo epidemiológico, que no es una cuestión relacionada a medidas que tengan que ver con una mirada sesgada, sino todo lo contrario. Hay mucha información, muchos estudios que indican la necesidad de bajar la cantidad de personas y de circulación de las personas para bajar en ese sentido la cantidad de contagios. Ese es el punto. A partir de ahí es que la presencialidad en escuelas, cuando hay una alarma epidemiológica en distintos territorios de la Argentina, es algo que está totalmente contraindicado. Y eso es lo que el presidente plantea. Las autoridades de esos lugares son las que deberían marcar primero el ejemplo de continuar con una norma nacional y respetar una norma nacional, que son las medidas nacionales, que son medidas de cuidado. Y a partir de ahí, ese es el debate en realidad. ¿Por qué no acompañan las medidas de cuidado del gobierno nacional? ¿Por qué se desacoplan de la estrategia sanitaria? Si los casos son evidentes, son todas localidades y ciudades que están con una tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes, muy por encima. Cuando uno hace alguna referencia, porque a veces se busca la política comparada en el resto del mundo, ve que ha sucedido lo mismo y que hasta incluso la Argentina trata de sostener desde la virtualidad y con las aulas abiertas para que continúe el vínculo pedagógico con aquellos que tienen que ir a retirar algún manual o alguna consulta, que todo eso se siga desarrollando, pero de modo virtual, sin poner en riesgo a todos, mucho menos a los niños. Está bien, simplemente que la frase fue fuerte, pero bueno, son frases que a veces se dicen en un reportaje. Santiago, te vi muy enojado con Mauricio Macri por la declaración el otro día en el programa de Juana Viale. ¿Estás tan enojado realmente? ¿Crees que fue tan desastroso? No, yo nunca me enojé. No, fuiste muy duro. No me enojo. Yo también hubiera sido duro, pero bueno. No, pero para nada. No, para nada. Mira, a ver, lo que Mauricio Macri opine de mí no está dentro de mis sensibilidades, con lo cual está muy alejado de eso. No hay una cuestión personal, ni mucho menos. Yo lo que sigo considerando el gobierno de Macri es lo que vengo exponiendo desde el primer día. Un gobierno que realmente le trajo a la Argentina dolores de cabeza que antes no tenía, el endeudamiento que nos dejó, la deuda externa que tomó, todos problemas que después tuvimos que salir a afrontar nosotros, la caída del desempleo, el aumento de la pobreza en nuestro país, sin haber conocido la pandemia, cuando el mundo no conocía la pandemia. Sí. Y aparte de eso, lo que él hace es sigue comentando la realidad. Bueno, él era comentarista de la realidad hasta las 7 de la tarde, después iba a ver series, pero hasta las 7 de la tarde él comentaba la realidad, pero nunca en ningún momento tomaba la decisión política de avanzar con solucionar los problemas que su mismo gobierno generaba. Me parece que en ese sentido hoy continúa con una situación de esas características, que no es para nada constructiva, no es una oposición constructiva la que él quiere reflejar. Él permanentemente quiere indignar más a los que ya están indignados, asustar más a los que están asustados, y esa no es una posición constructiva. Ahora, preguntémosle sencillamente, hay que preguntarle cuál fue, en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de nuestra historia reciente, cuál fue el aporte que hizo Mauricio Macri a la Argentina. Preguntémoselo. Yo le voy a decir cuál fue el aporte: irse de vacaciones, pasear por Suiza, pasear por Francia, irse a vacunar a Miami. Ese fue el aporte que hizo. Santiago, ¿no está todo el mundo demasiado en campaña en estos momentos? Digo, el gobierno, la oposición, ¿no están como adelantados demasiado? ¿No te da la sensación esta?
Porque todo es campaña en este momento, las críticas, tanto del expresidente como de los funcionarios que le responden, digo, como que está adelantada la campaña. Me parece, en un momento donde, como vos decís, la pandemia está en su pico más dramático, aunque estén llegando vacunas, digo, ¿no hay un adelanto de la campaña? Creo que la oposición quiere hacer campaña con la pandemia y nosotros ya le hemos dicho que no. Nosotros con la pandemia no vamos a hacer campaña, con la pandemia no queremos hacer que utilicen cualquier cosa para las elecciones y para hacer política si quieren, pero con la pandemia no, porque ahí está la salud de la gente y cuando eso se mezcla empiezan a pasar cosas como las que vienen pasando, que quedan en discusiones y en enriedos, dirigentes que tienen que estar tomando decisiones en una línea de política de cuidado y terminan por cuestiones políticas y electorales tomando decisiones que son contrarias a esas medidas de cuidado. Así que efectivamente nosotros le decimos a la oposición que haga política con lo que quiera, pero con la pandemia no. Nosotros lo que hacemos naturalmente luego es contestar, sí, cuando tenemos tiempo de contestar, porque la verdad es que permanentemente hay una parte de la oposición que lo único que busca es provocar y provocar sin traer ningún tipo de aporte a la discusión. Y sobre eso, bueno, cuando nosotros tenemos un poquito de tiempo le contestamos, pero en realidad, Chiche, nosotros, este gobierno, por instrucción del presidente, a lo que se dedica es a generar más camas, a comprar más respiradores, a ampliar la infraestructura hospitalaria y fundamentalmente a comprar, negociar, comprar y traer vacunas para todos los argentinos y argentinas, que de ese modo es de donde nosotros vamos a poder dar vuelta a la página de la pandemia. Yo tengo una pregunta, es como si yo fuera oposición, me pongo en la oposición. ¿Hay un espacio para que la oposición se exprese, digamos, el gobierno llama a la oposición para consultar de algo? Porque el famoso Consejo Económico Social y todo esto nunca avanzó. Digo, hay un espacio, vamos a suponer que yo fuera un opositor que quiera aportar. ¿A quién te llamo? ¿A vos? ¿Llamo al presidente? ¿A quién llamo? Bueno, primero si tiene alguna postura institucional, hay ámbitos, digamos, ¿no? No solo en las reuniones que permanentemente tiene el Gobierno Nacional y el presidente con gobernadores y gobernadoras, ahí hay un ámbito constructivo en el que se puede aportar soluciones. Después también en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Bueno, ahí nuevamente, fijémonos, con la pandemia se envía un proyecto de ley para que determine parámetros objetivos, para que no sigamos discutiendo sobre cosas obvias, que tiene que haber políticas de cuidado hasta que avanzan la campaña de vacunación, que es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Hasta que eso avance tiene que haber medidas de cuidado. Bueno, discutamos y debatamos cuáles son esas medidas de cuidado. ¿Qué hace la oposición? No lo quiere debatir. No lo quiere debatir, no lo debatió en el Senado, ahora no lo quiere debatir en la Cámara de Diputados. Entonces, realmente se hace complejo. Hay una oposición que obtura el debate político y el debate democrático, y que no es constructiva para nada. Esto hay que decirlo, lamentablemente es así, pero no con cuestiones que quizás ellos puedan encontrar que tienen la posibilidad de algún rédito electoral, sino con cuestiones básicas, ponernos de acuerdo en cómo sigue la pandemia. A ver, en ese sentido ni siquiera han aportado ideas. Yo estoy hablando de aporte. Y yo te quiero reconocer una cosa, mirá, yo te quiero reconocer una cosa, que me parece que es importante destacar. Cuidado, el año pasado el presidente de la Nación, en 3 oportunidades, se reunió con los jefes de bloque de la oposición, en 3 oportunidades. Se reunió con ellos de forma presencial cuando así estaba permitido y de forma virtual cuando ya la pandemia no lo permitió. Y allí él escuchó con mucha paciencia cuáles eran las agendas y cuáles eran los aportes que se podían hacer. Eso por un lado, y después por otro lado, permanentemente hay ministros y funcionarios que asisten a reuniones y que asisten a las comisiones de trabajo en el Congreso de la Nación. Hay ámbito. Lo que pasa es que después a la oposición los gana más un zócalo de televisión que llevar adelante una agenda constructiva para sacar el país adelante.
Muy bueno el Zócalo de televisión, estás aprendiendo ya el lenguaje televisivo, Santiago, ¿eh? Evidentemente ya te están formando el tema. Una cosa que tiene que ver un poco con lo que vos decís, los Zócalos televisivos. A ver, la oposición está inventando la historia del doble, triple comando, o realmente existe algo de eso. Porque digo, hay una sensación, yo no sé si destacado por la oposición, lo que fuera, pero como que, qué sé yo, Copa América, por ejemplo. Copa América aparentemente hasta la semana pasada se iba a hacer, después no se hace. Y que dicen que Cristina levantó el teléfono y dijo, no Copa América. Digo, realmente hay diálogo, hay órdenes, como en la historia. Te pido con la mayor sinceridad que me contestes esto. Pero claro, pero a ver... lo primero que tenemos que tener presente es que la oposición, desde el primer día que nosotros nos juntamos, instaló que ya nos íbamos a separar. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque los molestó la unidad del peronismo. Los incomodó. Esa unidad del peronismo fue la que le permitió a la Argentina ir hacia un modelo y hacia un proyecto de país distinto. Y no solo ganar una elección, sino abandonar ese modelo de especulación financiera del macrismo y empezar a construir, con las limitaciones del caso, de un Estado que estaba totalmente devastado y aparte luego golpeado por la pandemia, pero de empezar a construir un modelo de país productivo, donde se fomente la producción y el empleo y de ese modo se reduzca la pobreza. Eso fue lo que lo votó la gente. Y desde ahí es que la oposición siempre atacó esa unidad, porque la unidad es la que garantiza eso, garantiza que continúe ese modelo de país, de producción y de empleo, y no el de alta financiarización de la economía y ese modelo financiero del macrismo. Bueno, ahí hay gente muy molesta que permanentemente insiste en que nosotros nos tenemos que pelear y romper. Que hay miradas distintas en el frente de todos, más vale. Sí, eso es muy positivo. Eso es muy positivo, porque nosotros hemos encontrado la unidad en la diversidad, y haber encontrado esa unidad en la diversidad nos ha generado mucho más músculo político y nos ha hecho capaces de interpretar e interpelar agendas distintas de la sociedad y abrazar distintas demandas. En ese sentido, nosotros seríamos muy hipócritas si una vez que llegamos al gobierno abandonamos ese modelo de construcción política frentista. Por eso queremos avanzar con la mirada hacia adelante. Y acá tenés un tema puntual, la Copa América. La Copa América la queríamos hacer todos, era un compromiso que tenía la Argentina. La que impidió hacer la Copa América son los contagios, son los casos, es la pandemia. ¿Sí? Sí, bueno, también, eso la querían todos, no me incluyo yo. Yo creo que la Copa América era una locura, pero bueno, avanzó, el gobierno había avanzado, pero no se podía hacer la Copa América. Hoy llega el Kun Agüero, la llegada del Kun Agüero hoy fue un modelo de cómo no se debe hacer la llegada de los jugadores de fútbol. Sí, no sé si ustedes lo vieron. Sí, sí. Sin barbijo, con los periodistas encima, una cosa, no, sin barbijo directamente. Digo, menos mal que no se hace la Copa América en ese sentido. Tengo la gente que se sale la vaina para preguntarte, si Cutín, ¿te quieres preguntar algo al ministro? Ministro, hay un tema que más allá de la pandemia preocupa a todos, que sin duda es el tema de la inflación. Hay medidas que son precios cuidados, distintas medidas se están tomando, el tema de la carne ahora, el tema de los lácteos. Evidentemente tiene una llegada acotada eso. ¿Es el gran tema después de la pandemia que tiene el gobierno en mente? Sin duda, sin duda. A ver, así como nosotros hicimos durante el año pasado una renegociación de la deuda que había tomado el macrismo irresponsablemente, esa deuda nosotros la pudimos renegociar y reestructurar en un 99% y la Argentina se ahorró de pagar 37.700 millones de dólares. Cuando nosotros decimos que en el presupuesto actual pudimos duplicar, por ejemplo, una de las... crecimos en todos los aspectos, pero sobre todo uno bien puntual, pudimos duplicar la inversión en infraestructura y en obra pública, es porque decimos que no se fue por la canaleta de la deuda esos recursos de la Argentina, porque lo pudimos reestructurar, entonces no tuvimos que pagar los vencimientos acotados que nos había puesto el macrismo. Entonces, con la inflación pasa una cosa similar. Nosotros estamos entre todos viendo con buena expectativa que hay sectores que empiezan a ser muy dinámicos en la economía.
la construcción, la industria, otros sectores que les cuesta muchísimo y los venimos acompañando con programas como el REPRO, con reducciones o eximiciones de contribuciones patronales y de impuestos, es decir, venimos acompañando a los sectores. Ahora, también lo que vemos es que esa recuperación que se empieza a ver no se puede ir por la canaleta de los precios. Y ahí es donde empezamos, con una batería, como bien detallaste vos, es una batería de programas que tenemos que llevar adelante. La ley de góndola es uno, pymes en góndola es otro. Avanzar también en los programas de precios cuidados. Y también sancionar a aquellos que se pasan de la raya. Sí, ojalá todo eso funcione. Fede, ¿qué querías preguntarle al ministro? Encadenando con esto, Cafiero, ¿cómo le va? Le quería preguntar especialmente con el tema de acuerdo de precios y salarios. Ya Camioneros, por ejemplo, está pidiendo paritarias por encima del 40%, los bancarios están queriendo abrir otra vez la cláusula de revisión. ¿Se le va a ir al gobierno de las manos esta pauta cercana al 30% que había planteado Guzmán? Nosotros queremos que los salarios le ganen a la inflación, ese fue el primer precepto que teníamos, con lo cual nosotros vamos a continuar en las mesas de acuerdo y entendiendo hasta aquí que realmente hubo una actitud siempre muy responsable de los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Hasta aquí siempre hubo una coordinación realmente muy precisa y muy calibrada con ellos a la hora de ir viendo esa evolución. Por eso nos parece sano que se dé la discusión, siempre nosotros estamos a favor de las paritarias, venimos justamente de cerrar un aumento de las paritarias estatales, pero también venimos de cerrar un aumento en el salario mínimo vital y móvil, con los empresarios en la mesa, con los representantes de los trabajadores y con el Estado. Nosotros confiamos en que esos acuerdos vayan en esta línea. Este año los salarios y las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación. Por lo menos yo te tomo ahí, pongo el punto, listo. Está grabado, le tienen que ganar la inflación. Vamos a ver si se logra. Eso lo queremos todos. Ministro, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo. Gracias, Chiche. Un abrazo grande a vos y a todos los compañeros. Nos quedamos con esa frase. Le tienen que ganar, ¿no? Ahí quedamos. Listo.